Charlas con Alicia. Hoy con Pilar Chacón y VJ Natcher. Hablaremos de géneros literarios. Y no, estos tíos no son escritores. Pero hablaremos de novela histórica e historia novelada. Buenas tardes, o buenos días, o según estéis viendo esto. Soy Alicia y estamos en Charlas con Alicia. Como ya sabéis, llevamos un par de vídeos colgados en las redes en las que os estamos dando a conocer y hablando de novelas, géneros literarios y todo lo que vamos cogiendo y encontrando por ahí. Hoy estoy acompañada de Vicente. Hola. Muy buenas Hola. tardes, días o lo que sea. Y Pilar. Hola. Ambos de Villarroledo y ambos escritores, cada uno en su temática. Pero hoy ni venimos a hablar de sus libros, no hemos venido a hablar de sus libros. Venimos a hablar de novelas. Y de novelas históricas. Vamos a ver, para vosotros, Pilar, te pregunto, ¿qué debe de tener una buena novela histórica? Para ti. Documentación. Básico, porque al final quien lee, o cuando yo leo novela histórica, me gusta saber sobre el pasado, y sobre el pasado no lo que nos enseñan en historia tan general, sino la vida en el pasado. Y luego, para mí también que tenga unas historias y unos personajes que empaticen con el lector, porque aunque narren hechos o circunstancias del pasado, al final somos humanos y las emociones creo que es algo que permanecen inherentes con el paso del tiempo. Ah, muy bien, muy buena explicación. ¿Y para ti, qué sería una buena novela histórica, Vicente? Pues estoy totalmente de acuerdo con Pilar. Primero, una buena documentación. Sí. Sobre todo para prevenirse lectores como yo, que luego van y comprueban. Sí, que tú eres muy de comprobar, ya lo sabemos. Eso es importantísimo. Y sobre todo te aportan algo que no te aporta ningún otro género, que es el meterte dentro de los personajes que contemplan aquel mundo o contemplan aquella historia. Claro. ¿Vale? Cosa que no puedes hacer leyendo un libro de historiografía pura y dura, de historia con H mayúscula. Sí. ¿Vale? Eso no lo puedes hacer. Siempre te parece que son otros los que están ahí. En cambio, en la novela histórica, tú estás dentro de la historia. Te hace meterte. Eso es fundamental. Si no consigue eso el escritor, mejor lo dejamos. Claro. Dentro de la novela histórica, como ahora hago últimamente, no hago nada más que mirar Wikipedia, mirar géneros, te vuelves loco, tampoco he querido ni quiero hablar de tantos subgéneros como pueden tener, porque no es la novela histórica, sí que es verdad que no es de las que más géneros o subgéneros tenga, porque no hay muchos, pero quiero dejar claro para que la gente lo entienda, ¿qué es la novela histórica o diferencias entre la novela histórica y la historiografía novelada o, como me dijiste tú, Vicente... La historia novelada. La historia novelada. He leído que la novela histórica se utiliza el pasado, una historia o una época en concreta, y a través de esa fecha o de ese dato, por ejemplo, Ildefonso Falcón en la Catedral del Mar utiliza la construcción de la catedral y de ahí crea una historia. Eso sería una novela histórica, ¿no? Sí, porque realmente ahí no te está contando la historia, aunque en esa novela en concreto que tú has citado está muy bien ambientada y por lo tanto, además coincidió que la sacó cuando yo vivía en Barcelona y de vez en cuando, leyéndola, me iba a la Catedral del Mar y miras para arriba y veías cosas que nunca habías visto. O sea, realmente esa documentación es genial. Ahora bien, se distingue de la historia novelada. Sí. Lo de historiografías que queda muy largo. Sí, es larguísimo, la verdad es que sí. La historia novelada, en que la historia novelada tú ya sabes lo que va a pasar de antemano, porque está claro, te están contando algo que está en los libros de historia. Claro, yo lo que he encontrado como definición o para algo para que la gente lo entienda es que se representa el pasado estéticamente y dándole un toque bonito. No es tal... Es la definición, te lo he encontrado así como, claro, devanándome a ver qué...
diferencia entre una cosa y otra. Me salía eso, que lo leo por aquí porque se me va a olvidar. Representar el pasado estéticamente y así difundirlo exóticamente, o como más divertido. Es la definición que he encontrado. Para mí la cosa es mucho más sencilla. Si es novela histórica, lo que es real desde un punto de vista de la historia es el contexto, pero la historia no. Lo que te están relatando es otra cosa. Los personajes son todos ficción. En cambio, tú te coges lo que es la historia novelada, los personajes son reales. Sabes de antemano lo que va a ocurrir y pese a ello, quieres verlo con tus propios ojos. Y esa es la forma de hacerlo. Entonces, cuando citabas a Ildefonso Falcones y la Catedral del Mar, se juntan un poco las dos. Porque los personajes son ficticios, pero la construcción es historia. Real. Claro. Y se juntan un poco las dos, pero esto no suele ocurrir mucho. Claro. Vamos contigo, Pilar. Sé que te gusta mucho novela histórica. Sí. Sé que... La de un evento real y el resto ficción. Sé que de vez en cuando te lees también algún contemporáneo y porque te siguen las redes, pero tú eres más de novela histórica. Sí. Por aquí tengo apuntado Ken Follett, Ildefonso Falcones, otro que acabamos de hablar, Christoph Loth, que en realidad es Daniel Wolf. Exactamente. Con quien firma los libros. Exactamente. Que yo de él leí La sal de la tierra y debo decir que es que me encantó porque me dio a conocer una parte del pasado de la historia del comercio. De la historia del comercio. Porque parece una estupidez, o una simplicidad, pero a ver, en el día a día de los pueblos, de las ciudades, el comercio tiene un papel importante claro. De cohesión social y claro, no sabemos, o sea, de dónde viene ese papel que tiene el comercio en la vida, en el día a día. Y ese libro te lo enseñó. Y sí, me enseñó cómo es el papel del comercio en el siglo XII. En el siglo XII. Y el papel que tuvo el gremio para desarrollar la infraestructura de una zona, que no venía tanto del rey, sino que era más bien impulsado por el propio gremio. O sea, ya, por los gremios de abajo, por los más de... Claro, el papel que puede tener una figura que en la sociedad actual a lo mejor puede estar o minimizada, porque en plan el comercio del barrio al lado de mi casa, o incluso puede estar como diabolizada, en plan el empresario grande, egoísta, que es real, porque en lo que hoy en día el es empresario del siglo XX era así, o sea, tenía esa figura. Entonces te da a conocer una visión del comercio que no tienes. Sí. Y eso fue lo que me gustó mucho, aparte de que los personajes y las relaciones que construyen entre ambos son reales, logras empatizar tanto que al final te metes en la historia, como dice Vicente, y cuando terminas tu libro sales encantada porque has descubierto nuevos datos, nueva información y además es que te has enamorado de los personajes, o has odiado o has disfrutado, te has alegrado y... Sí, porque a ti te gusta mucho eso, empatizar mucho con los personajes, o incluso estudiarlos, como dices tú. Sí, el analizarlos, que de hecho es una de las, como escritora, una de las asignaturas que quiero avanzar mucho es en el perfilado de los personajes. Para hacerlos cada uno de tal manera que logre transmitir ciertas emociones. Claro, que eso es difícil en un escritor. Sí. Como escritor eso es muy difícil, pienso yo. Sí, sobre todo si no empatizas con el propio personaje que estás creando. Si no empatizas. Exacto. Claro. Eso es muy complicado, muy complicado. Es decir, yo me descubro ante... Es no puedo hablar, Yo me descubro ante gente como Dashiell Hammett, es decir, los de la novela negra. Sí. Gente de la novela negra que te están hablando de criminales, de gente totalmente... sangrienta. Y están describiendo esos personajes al mismo tiempo los estás comprendiendo. Ya. Eso es lo que a mí como escritor me cuesta muchísimo. Claro, es difícil. Otro escritor que te gusta mucho, Ken Follett. Sí, pues también creo que lo que comentaba Vicente, el que sea tan minucioso a nivel de documentación histórica, y también yo creo que es un reto importante para cualquier autor de novela histórica. Tenemos aquí este pedazo de tomachaco.
Un mundo sin fin, que es la segunda parte, que yo intenté leérmelo, o sea, no, miento. Me leí el primero y el segundo, ya el tercero ya dije no puedo más. O sea, porque me gusta, Sí. pero es que es tan minucioso, tan descriptivo, tan... Claro, eso luego que se ya tira depende una de- página o dos para escribir, entonces me cuesta, veo que no avanza en la historia y a mí eso me cuesta más leer ese tipo de novela. Yo Los Pilares de la Tierra, no sé, me gusta mucho La descripción que hacen. claro, que el autor te detalle tanto, porque al final también está narrando la construcción de una catedral, entonces tienes que saber realmente, no sé, que es difícil Sí. de imaginar si no sabes qué consiste, Exacto. y entonces tienes que ir al diccionario o a internet para decir, espérate, ¿qué es esto? Eso Sí. es verdad. Sí, no, sí, pero por ejemplo, claro, yo vengo de leerme del de Alfonso Falcones, La Catedral del Mar, que me regalaron ese en confusión porque se pensaban que era la segunda parte. Entonces, claro, yo me leí La Catedral del Mar, que dentro de sus descripciones, dentro de que del de Alfonso Falcones también es muy... describe mucho, Sí, muchísimo. pero se me hace más ameno las descripciones del de Alfonso Falcones con diferencia de Ken Follett. Ya, A mí, pero claro, vuelvo a repetir y yo siempre lo digo, y se lo digo a mucha gente, para mí, recomendación de libros y regalar un libro es la cosa más difícil y más complicada que hay Sí. en la... Vamos, Si me Pero- permites un inciso, sí, ahí lo que importa mucho es el interés, porque claro, la historia es mucha historia, claro, cuando digo mayúscula. El interés del receptor del libro a la hora de estudiar. Por ejemplo, a mí, del medioevo, ese siglo XII, el siglo medievo, ese siglo XII, que es cuando la gente no lo sabe nuevamente, nacen las universidades, se forman los grandes burgos, ¿vale? Empieza a crecer lo que es una sociedad propiamente dicha. sí. Ese momento para mí es un momento apasionante. Entonces todo lo que caiga por tus manos, Entonces, claro, Claro. si está bien documentado, claro, que se tire 3 páginas explicando cómo se construye una catedral, me parece bien, ya, porque me quita de la cabeza los andamios. Los andamios, las grúas la grúa, gigantescas sí, que que había tenemos ahora, antes, sí, la falta de peligro relativa sí, que hay en todo ello. Te quita todo eso de la cabeza y es cuando te sumerges realmente en En la historia. la labor de esa gente claro, sí, Sí. es verdad, que se jugaba la vida cada vez que daba un martillazo. exactamente, sí, es verdad, o sea que también es muy importante el tema central de la novela que tú vas a leer. A mí me pasa con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. A mí No puedes leer, no puedes leer de esas novelas. Es algo que no me Sí. llama, en cambio, A mí me voy a apasiona. medievo y... Y te apasiona. A mí Claro. me apasiona el nacimiento del nazismo, por eso para mí una de las mejores novelas que he leído es Múnich, de Richard Harris. Sí, que eso lo metemos en la parte de historia novelada. Vale. Sí, ¿no? Me comentaste algo, sí. Sí. Múnich, historia novelada. Como quieras, yo te lo voy a traer como ejemplo Sí, de que lo importante ahí no es el hecho de que esté a punto de nacer el nazismo, sí. sino la humillación del mundo entero contra Checoslovaquia en ese momento, cómo se organizó, cómo se orquestó, la bajeza moral de sus dirigentes. ¿Vale? Eso no lo lees en un libro de historia. Claro, ya, sí. Y esa parte es la que me cambió por completo la perspectiva cuando yo me preguntaba, pero bueno, ¿cómo pudo el mundo permitir que Hitler Ya. invadiese Sí, parte parte de de- Checoslovaquia. pues los Sudetes en concreto? Pues, ¿cómo lo pudo permitir? Leyéndolo, lo entiendes. Ya. Lo entiendes. Y a partir de ahí es más fácil. Claro, eso es lo que pasa con la novela histórica, pero la novela histórica de cualquier género, bien documentado Sí, y bien porque estructurado, esos bien documentado. aspectos, el aspecto de entender el por qué pasa Exacto. algo, es que no da tiempo a explicarlo en una En clase una- de en una- historia. claro. Pero en las novelas sí. Sí. Claro, Y claro. encima con los ejemplos de personajes. Claro, tienes la parte a ti por eso te fascina más la parte de conocer historias sin fantasía y a ti te tira más que siempre estando bien documentada te va a contar lo mismo, pero a ti siempre te gusta que tenga tu toque de personaje fantástico, o sea, inventado. Sí, Sí, empatía. claro. De Sí, ficción, ficción. sí. Ficción, la Que, ficción. ojo, hay novelas que tienen las dos. Sí, sí, Te claro. coges El nombre de la rosa, En Sí, Humberto claro. Eco. ¿vale? Tú lo vas leyendo. Ese y- thriller, ese está en la base sí, del thriller. la historia es genial. No, Sí. en realidad es novela histórica. Entonces, Sí, pero con toque Sí, de pero thriller, es sí, thriller. pero tienes un thriller
que está metido en todo En el una entorno novela histórica, histórico. sí. Y de vez en cuando se enrolla el Humberto Eco ahí con que si la herejía no sé qué pasó en no sé qué siglo, que no sé qué, no Y sé a cuánto. escribir en latín, que yo intento por 3 veces leérmelo y no puedo porque los tramos de latín no puedo con ellos, se me hacen imposibles. Pues mira, los de latín me gustan, pero cuando se enrolla con que no, es que esta herejía se diferenciaba de aquella otra en que la virginidad de la Virgen era un 5% más grande. Página pasada. Pero yo es que no me gusta, cuando estoy leyendo libros, no me gusta pasar página. Hay gente que sí lo hace. Yo solamente lo he hecho una vez eso, un libro de Julia Navarro, porque había una parte que decía, si esto no me interesa porque me está repitiendo lo que ha hecho, entonces no me interesa. Pero cuando estoy leyendo un libro y tengo que hacer eso es porque no me llena, entonces no sigo. Es que yo intenté leer El nombre de la rosa porque, como ya he dicho varias veces, yo he leído todo lo que... Igual que hacías tú, pues lo mismo he hecho yo. Entonces todo lo que tenía por ahí mi padre, pues yo lo leía. ¿Y tu padre tenía mucho? Mi padre tenía mucho. Entonces entre ellos estaba El nombre de la rosa. Entonces El nombre de la rosa, claro, he de decir que me lo empecé a leer, pues tenía 14 o 15 años. Ponerte a leer con 14 o 15 años El nombre de la rosa con partes en latín, flipas. Lo intenté. Claro, ahora, a lo mejor si me pongo ahora a leérmelo, Claro. sí que vi la película. Y siempre he querido leérmelo porque la película me fascinó. Porque la película está bien. Pero me pasó eso. Me echa para atrás Sí, pero, a ver, si esta es una novela que tiene una historia central, sí, como esta El nombre de la rosa, pasar página no pasa. Bueno, ya, claro. ¿Vale? Porque si no, muy poquita gente sería capaz de leer ciencia ficción de un Arthur C. Clarke. No, claro. Que hablaremos de eso porque el tío era astrofísico. Sí. Entonces, te pierdes. Necesitas de vez en cuando dar esos saltos. Ya. Pero lo que es el contexto histórico, el cómo describe Humberto Eco la vida en un monasterio, eso es impagable. Tú te lo has leído, claro. Doy por hecho, por lo que habla, por eso Sí, te lo has leído. y más de una vez. Eso es impagable. Absolutamente impagable. Es perfecto. Hay otros muchos que ya hablaremos de ellos, pero que es, al final, es eso, que tú te sumerjas dentro de la historia y además veas ese contexto que no es el tuyo, lo veas como algo natural. Claro. Como algo propio. Y esa rutina. Es que también hacer atractivo una rutina. O sea, a lo mejor narramos lo que estamos haciendo tú y yo aquí y lo publicamos ahora y aburre. Pero en narrar lo que está haciendo una librera del siglo XII con dos escribanos, Eso vamos a ponerlo así. eso es interesante, porque Claro. nos están grabando, pues a lo mejor allí con que... No, allí no, allí ¿Con era qué escribirlo, graban? detallarlo exactamente. ¿Con qué Aparte graban que esa escena? Esa librera se juega la vida, continuamente. Porque, Porque igual escribe un libro que al día siguiente resulta que está en la lista de libros prohibidos, Sí, pero ya lo ha vendido, se ha divulgado, y esa mujer puede ir a la hoguera. ya estamos creando nuestra novela histórica. ahí está. O sea, es que, Sí, pero es curiosa. La novela, a mí, vamos a ver, yo me fascina la novela histórica. Soy mucho también de... A mí me gusta la novela de aventuras, la novela histórica. Leo mucho Matilda Sensi. Muchísimo. De hecho, ahora estoy con uno, que te lo he comentado antes, que se llama El origen perdido. Y soy encima una apasionada de la época inca. De la época azteca y de los incas. Ese libro en concreto trata esa temática. Es en la edad actual, en el 2000, 2001, pero te cuenta cosas muy pasadas. Te da muchísimos datos, te da la forma de escribir que tiene Matilda Sensi con muchísimos datos, con muchísimas fechas, con muchísimas cosas, pero lo cuenta de tal manera que es muy ágil. Por eso a mí Matilda Sensi, no sé si vosotros habéis leído algo de ella, a mí Matilda Sensi me gusta en ese aspecto por eso. Porque es novela histórica de aventuras, pero conoces parte de la historia, se documenta también muy bien, pero como me has explicado tú, no sé cómo me lo has dicho antes como es más periodista, divulgativa. entonces te lo hace muy ameno. Es muy amena. Y entonces también aprendes cosas de la historia. sí, pero es como todo. Hay novelas que son dentro de la novela histórica, sin desmerecer de ninguna, las más superficiales que se más profundas. Claro, Sí, sí, claro. que Y yo... luego yo creo que es el lector el que elige Claro. el nivel de profundidad histórica que te gusta. Vamos a ver, yo digo, aquí lo que no queremos ni es desmerecer, ni No. es porque No. lo que a mí me gusta, a ti puede que no te guste. A mí me gusta, Alicia, No, pero- Sarah Lark. Y Sarah Lark, a nivel documentación histórica, tiene, pero no es un Ken Follett.
Claro, y a mí me apasionó. Claro, no, País de pero Blanca. a lo que yo quiero decir que además hace no sé ni cuándo, sé que me lo dijo una vez un cliente, un cliente creo que fue, dijo que cada libro tiene un lector. O sea, esto es así, cada libro tiene un lector. Sí. Y para mí, como librera, me resulta muy complicado que la gente se piensa que es muy fácil recomendar un libro. Es muy complicado. ¿Cómo te puedes intuir? Novela histórica, ¿qué te gusta? Con mucha discreción, o sea, descripciones, con muy densos, que te describan bien. Te puedes ir a un Kerkonen. Pero también tienes Ildefonso Falcone, que es más, también es descriptivo, pero lo hace un poquito más... Sí, pero es que tú piensas que dentro de cada lector hay muchos lectores también. No, claro. Es decir, y apetencias. Y apetencias. Del tiempo, a mí me das algo de lo que es la primera parte del Imperio Romano tras la final de la República, que es una época que me encanta. Sí. Y ya pues es lo descriptivo que quiera, ponerlo en latín o ponerlo en arameo, me da lo mismo. En cambio, me das una época que me interesa menos, que puede ser el Renacimiento, ¿vale? Manías que tiene uno. No, sí. Pues me das una novela del Renacimiento y ahí lo que busco es que la historia central sea interesante, porque el contexto me importa menos. Ya. Sí, porque ¿Entiendes? tengo por aquí que te gustaba también la saga del Imperio Romano de... Colin McCullough. Que te fascinó. Me fascinó. Y la única pega que le pongo a esa mujer, si acaso, es que se nota demasiado que se enamora de Julio César. O sea, a esa mujer tiene una debilidad por Julio César. Que además se le nota. Ah, pero es que... Hay que empatizar. Se lo perdona todo. ¿Ya? Entonces, en cambio, te salen ahí personajes que son absolutamente estrafalarios, reales, como lo que es Mario, es Sila. Es esta gente que dice, bueno, es que estos personajes hubiesen merecido más. Ahora bien, dicho esto, alguien que es capaz de contarte, eso sí, no te digo las páginas que tiene la saga completa. No, que me dan patatus. ¿Vale? Ojo, que cada novela empieza y acaba, o sea que va bien. Pero, va bien documentado entonces. Sí, pero ese contexto en el cual la autora se ha aprendido lo que es la legislación romana, se sabe de arriba a abajo si un personaje determinado, cuál podía ser su contexto social en aquella época, dependiendo de quién fuera hija de la clase en la que había nacido, etc. Entonces, eso a mí me engancha por completo. Pero eso quiere decir, como bien dice Pilar, una buena documentación. Sí. Claro, es como... Que es un reto también. Claro, como Totalmente. una entrevista anterior que hicimos con Ana Luján, que es lo que decía ella, que claro, una novela histórica necesita de una buena base, de una buena documentación. Para una novela histórica tú no puedes estar escribiendo novelas históricas una al año. No te da la vida. Hombre, como poder sí, pero no deberías. Pero si escribes una novela histórica, al final coges una época, una fecha y además te lo inventas. Porque no te daría, porque claro, vamos a ver, a mí, dentro de que sean muy descriptivas no me gustan, pero me gustan que las cosas sean reales. O sea, que aunque digas esto es una china, es verdad, coges y lo miras, sí, es verdad, se ha documentado. Porque me gusta conocer cosas de la historia, porque yo, mi asignatura favorita en la escuela era la parte de historia. De hecho, a mí siempre se me ha dado mejor la parte de letras, la parte de estudiar. Me fascinaba la asignatura de historia. Mi profesor en el instituto era Paco Peláez, que era un profesor espectacular. Me ha llegado hasta mí. Para divulgar historia. O sea, es que eso era increíble. Tú te sentabas con este señor a que te contara historias, y es que te lo contaba con una fascinación, o sea, te llegaba. Entonces, todo lo que sea de novela histórica me gusta porque me gusta aprender, y si encima conoces y aprendes, no sé si habéis leído vosotros la parte de la que yo sé que a ti no te gusta, pero la tengo que mencionar. La novia gitana. Sé que no te gusta, pero la tengo que mencionar. Sé que no te gusta mucho, por ciertas palabras que la repetía muchas. Sí, pero a mí me gustó la parte de que, claro, trata una época en la que en España se intentó hacer un genocidio con los gitanos. Y eso en la historia no te lo enseñan. Entonces, me encantó descubrir eso. No fue tan bestial como los nazis, no fue tan... Pero es una cosa que en la historia está muy oculta. O sea, en los libros de historia no te ponen que los reyes...
quisieron cargarse, o sea, erradicar la raza gitana. Separaron a las madres de sus maridos. O sea, exactamente igual, no había cámara de gas, pero los dejaban morir. O sea, Sí. entonces, descubrir esa... De hecho, fue la novela que me hizo volver a releer La mano de Fátima, porque había vetado un poquito a Ildefonso Falcones, porque, bueno, como dije, y como lo digo muchas veces, los libros tienen un lector, pero también tienen una época. No sé si os ha pasado alguna vez. A mí sí me ha pasado. Yo he leído de todo siempre. Sí, pero a lo en mejor algún momento releer... un libro no te ha gustado y luego pasa el tiempo, lo A mí vuelves eso sí a me ha leer pasado. y te cambia el descubrir foco, otras no sé lo que cosas. pasa que te engancha. Descubrir otras cosas. A mí Sí. sí. A Bueno, mí, igual es porque solo releo aquellos que ya me gustan. claro, yo nunca he hecho eso. O sea, pero lo hice Ahora. porque, como Ildefonso Falcones, que o sea, dije, ¿no? Sí. Porque Si te puedo citar una anécdota, Sí, con Las memorias de Adriano, sí. de Margaret Yourcenar, es una novela que siempre que la empezaba me encantaba, pero era incapaz de pasar del primer segundo capítulo. No podía. Algo ocurría. En algún momento perdí el impulso. Y tardé algo así como 20 años en acabarla. Pues porque no... Parece una burrada. Sin embargo, desde el primer segundo, la primera página que lees, me encantaba. No lo entiendo. ¿Vale? No me preguntéis cómo pasa En el eso. momento en que el Pero cerebro hacía hay- ¡pum! Hay libros que por lo que sea se resisten pese a que te gustan. Ahora, aquello de coger un libro que no me gustó y que luego me haya gustado, no recuerdo que me haya ocurrido. Yo sí. Entonces que somos de dar segundas oportunidades. Sí, no había dado nunca segundas oportunidades a lectores, Sí, es como a escritores. te mira el libro, tú lo miras ahí y dices, Sí, venga. venga, voy a darte una segunda oportunidad. Y me lo A mí me leí. pasa con autores. Claro, yo A le mí me he dado pasa esta con autores. oportunidad sí, porque hay veces que estás leyendo y dices, ay, ya no voy a leer más. Y que es lo que me pasó con Ildefonso Falcones. De hecho, Luego, ahora, al final, los autores somos humanos y a lo mejor el primero hemos conseguido atraer a mucha gente y mucha gente ahí me ha encantado y el segundo, eso puede pasar. eso pasa. Eso es así. Bueno, llegamos al fin. Hemos charlado un poco. Hemos hablado de novela histórica. Vamos a cortar porque si no aquí estaríamos horas y horas hablando Sí. de libros y no es plan. En otras seguiremos hablando de libros y de otros autores y de otros escritores. Pues ya está, estamos terminando. Esto es todo por hoy. Como os digo, como ya dijo en una entrevista, ya me dijo mi amigo Vicente, el nivel de coeficiencia está bajando, vamos a hacerlo subir otra vez, como leyendo. Así que muchas gracias por venir y os esperamos en la siguiente charla. Hasta luego. Adiós.